Ok. Hablando de esto de las guerras, parte de, digamos, de conservar la estrategia y, digamos, poder comunicarse sin riesgo a que sus mensajes fueran capturados o saber qué movimientos íbamos a hacer o se iban a hacer. Bueno, nació lo que es la encriptación, que la encriptación es un punto muy importante de lo que es la informática. Cuando ustedes hablan, digamos, de enviar un correo, ustedes ven que a veces aparece un mensaje que es un correo seguro. Bueno, es porque va encriptado. Entonces, si una persona lo logra agarrar, no va a saber lo que dice porque viene encriptado. Eh, También pasa con los mensajes de WhatsApp. Digamos, hay unos que usted logra determinar de que sean seguros, si es porque van encriptados. De hecho, hay cosas muy interesantes con esto de la encriptación. Por ejemplo, los alemanes usaron un sistema computacional muy complejo que lo lograron descifrar los ingleses con una computadora. Hay una película, yo creo que se llama Enigma, que habla de esos primeros inicios de la computación. Hubo otra cosa curiosa, un dato curioso es que eh, en Estados Unidos lo que se estudió fue una lengua indígena. Entonces llevaban indios navajos en los barcos y ellos enviaban el mensaje. Entonces, aunque digamos pudieran capturar el mensaje, no sabían qué era lo que decían y no tenían una persona que pudiera traducirlo. Era un método muy válido. Eh, entonces ahí vemos, bueno, uno de los primeros usos de la computación fue para calcular los disparos de los barcos. Los barcos eran muy imprecisos, pero con la computación ellos podían hacer los cálculos para determinar dónde tenía que apuntar para que cayera en cierto lugar. Y bueno, la trayectoria se calculaba por medio de computadoras para tener eh, una mayor precisión en sus disparos. La Segunda Guerra Mundial, alemanes contra ingleses. La computadora Enigma versus las computadoras Colossus Mark I y Mark II. Fue un duelo muy interesante. Y ya la posguerra. Estamos hablando aquí de lo que es los rusos y los estadounidenses, que tuvieron una carrera eh, tecnológica muy impresionante. Ambos competían por ver quién era mejor, por quién desarrollaba más cosas, por quién desarrollaba primero. Y eso se reflejó también en la carrera espacial. Eh, y durante mucho tiempo los rusos le llevaron la delantera a los estadounidenses. Una cosa curiosa con este desarrollo de rusos y estadounidenses es de que por el año 1960 los rusos dejaron de crear sus propios equipos y empezaron a hacer ingeniería inversa con los equipos estadounidenses. Pero eh, esa ingeniería inversa, cuando digamos la pasaban, iba con defectos que ellos no podían detectar. Entonces es una batalla muy interesante de cómo se desarrolló esa computación. De hecho, parte de la caída de la Unión Soviética se debió a que no pudo competir en la parte del microchip, en la parte del desarrollo de la computadora. El mundo se movió a otro lado y ellos se quedaron en el pasado. Entonces, cuando se dieron cuenta, no pudieron tomar los cambios respectivos para poder cambiar ese nuevo entorno económico
que es el de la computación. En los primeros años de la computación, estamos hablando de que las computadoras eran del tamaño de un cuarto o inclusive de un edificio. Asimov, cuando se imaginó las computadoras en el futuro, pensaba que la computadora iba a tener el tamaño de una ciudad. Para poder hacer todos sus cálculos, una supercomputadora del tamaño de una ciudad. Imagínense en eso. No se imaginó que se iba a desarrollar el microchip y que toda la computación iba a ser a nivel atómico, como lo tenemos hoy día con la nanotecnología. Hubo mucho aporte de físicos, de matemáticos, y bueno, uno de los aportes más importantes fue la aparición del transistor. El transistor cambió mucho de lo que es la informática. El transistor en las primeras épocas era como una luz, una válvula de luz. Una computadora podía tener cientos y miles de transistores. Esos transistores se calentaban. El transistor sirve para regular lo que es la corriente eléctrica. Entonces todos los equipos tienen transistores y tienen miles de transistores. Si no se hubiera podido reducir el transistor, las computadoras fueran del tamaño de una ciudad, como lo decía Asimov. Parte de esa disminución de transistores fue por el aporte de los japoneses, que agarraron los transistores y lo hicieron todo más pequeño. Ellos ya tenían una cultura de trabajar con miniaturas. Entonces ese conocimiento fue el que aportaron los japoneses, y por eso, digamos, están las marcas Toshiba, Sony, un montón de máquinas, de marcas de equipo electrónico que desarrollaron a través de esto de los transistores. Los primeros lenguajes de programación, bueno, está el código máquina, que son puros unos y ceros. Nadie entiende eso, nadie entiende cómo funciona. Ya después fue evolucionando y se creó un lenguaje un poco más natural, que sería el ensamblador, que igual sigue siendo lenguaje máquina. Ya fue evolucionando un poco más y se creó un lenguaje para lo que es desarrollar aplicaciones de negocios, que fue COBOL, de científicos, que fue Fortran, y ya después, un poco más evolucionado, se creó C, un lenguaje de programación multitarea, por decirlo por un término. O sea, con ese lenguaje de programación usted puede crear lo que sea. Ya después evolucionó más y se creó un concepto que son la programación orientada a objetos con C++. Pero se llama C++, es el mismo C, pero con características adicionales que la hacen más potente. Parte del desarrollo de lo que es la computación, estamos hablando de los años 70 y 80, la crisis del petróleo. La crisis del petróleo hizo que las economías se contrajeran, las economías de los países desarrollados. Esto permitió el avance de la computación, aunque digamos se dio mucha pérdida de empleos. Permitió el desarrollo de Silicon Valley, ya que el desarrollo que se estaba llevando a cabo tenía que cambiarse. La crisis del petróleo fue como el disparador de todos esos cambios. En estos años nació Apple y Microsoft, los dos en garajes. Ya IBM ya existía, IBM existe desde la Primera Guerra Mundial, pero
se empieza a meter más en la parte del mundo de la casa. Antes no se pensaba que una computadora pudiera estar en cada una, digamos que en todas las casas hubiera una computadora. Antes, para usted usar una computadora tenía que anotarse, tenía que sacar cita y la daban una hora tal vez por semana. Eso, digamos, era el uso de la computadora. Ya en esta época se había creado los primeros pasos de Internet. Se conocía como DARPANET. ARPA es una institución de Estados Unidos, del ejército, y para el desarrollo científico y académico en Estados Unidos se empezaron a crear redes entre las universidades. Esas redes terminaron convirtiéndose en lo que es Internet, aunque los usos eran muy limitados en la época de los 70 y los 80. Se podían enviar correos electrónicos, se podían compartir archivos, se podían hacer juegos en línea basados en texto, pero nada más, era un uso muy limitado. Fue empezando la década de los 90 cuando se creó el World Wide Web, se creó el primer navegador que se llamaba Mosaic, y en 1995 Microsoft saca el Internet Explorer. En Costa Rica, bueno, las instituciones públicas tuvieron sus primeras computadoras. En la aduana fue un tema muy polémico, creó mucha polémica el uso de la computación. Los agentes aduaneros no querían computadoras. Se hizo un préstamo para la modernización de la aduana. El préstamo fue muy importante, se hicieron desarrollos muy importantes en lo que es la informática, se desarrolló sistemas. No estaba el TICA, el sistema era diferente. Menos que ya lo han visto en otros cursos, o lo van a ver tal vez en otros cursos. El sistema dejó de funcionar de la primera versión debido a cambios en la normativa, y se empezó a desarrollar el TICA. El TICA fue un avance muy importante en la parte de informática, descentralizó la informática de las aduanas, también implementó firma digital y lo que es el token de datos para los agentes aduaneros, y esos cambios fueron muy importantes para evitar lo que son los fraudes aduaneros. Okay. Ahora sí, vamos con la parte de datos, información y conocimiento. Los datos son caracteres, números y letras. Ese conjunto de caracteres, números y letras, dándole cierto orden, es información. Y después de procesar esa información, lo que tengo es conocimiento. Esos son los tres conceptos. ¿Cómo funciona Internet? Bueno, tenemos redes LAN, WAN y MAN, redes locales, redes más amplias, metropolitanas, y WAN, que son redes amplias, que se puede tener al nivel del país. El protocolo de comunicación es el OSI. Tenemos también telecomunicaciones, torres de control. También tenemos conceptos como bits y paquetes. Antes de existir los paquetes, se mandaba toda la información y se seguía mandando sin parar. Los paquetes dicen, bueno, yo te envío esto, lo empaqueto y aseguro que se entregue y no se envía más. Tenemos gateways, backbone, cables submarinos, satélites de comunicación. Esa es la manera en que trabaja el Internet. Ok, con esto terminamos la clase 2. La idea es que ustedes la puedan observar y el día de la clase resolvemos consultas y hacemos una actividad para profundizar el conocimiento. Gracias.